Hola, saludo en nombre del Señor. Hoy hablaremos sobre el, el libro de George Eldon Ladd, El Evangelio del Reino. Este autor aborda el reino de Dios, este tema tan complejo, tan delicado, y lo aborda a través de estudios bíblicos, respondiendo a preguntas relacionadas con la presencialidad del reino de Dios, así en lo presente como en lo futuro. Y esto en relación con Jesús, Israel y la Iglesia. En cada circunstancia va a describir su importancia en la teología actual. Describe el reino de Dios como un poder salvador en todo tiempo, el gobierno divino en la humanidad. Entonces, a través de estos estudios desarrolla una serie de cuestiones para mostrar este tema del reino de Dios. Y comienza respondiendo a la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Entonces, el autor comienza señalando una relación doble entre los avances científicos al servicio de la humanidad. Y eso en contraste, que a pesar de esto, hay una gran dificultad de encontrar una satisfacción y felicidad. Y esa insatisfacción no ha sido soñada. Aún los filósofos pensaban, pero también estaban limitados en aceptar ese ideal, alcanzar ese ideal. Entonces, muy diferente es esto a la fe que profesamos a través de las Escrituras y en la cual viene a ser una esperanza, la felicidad, el reino de Dios, una esperanza, el cumplimiento de esto para bendición de cada uno de los que han creído. Entonces, esa esperanza está relacionada con la voluntad de Dios y la obra de redención. Por lo tanto, como resultado puede darse una sociedad con paz, con armonía, no solamente entre los hombres, sino también con la naturaleza que los rodea. En estas circunstancias hay varias interpretaciones sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Para algunos solamente puede tratarse de una realidad espiritual, subjetiva, ¿no? de un aspecto de santidad enseñada por Jesús. Otros, una realidad apocalíptica que vendrá y lo une a lo futuro, a lo sobrenatural. También está identificado con la iglesia, o sea, el reino de Dios y la iglesia, donde el evangelio que se proclama ofrece salvación y transformación en las relaciones de la vida común. Una cuarta interpretación sobre el reino de Dios lo pone como un modelo ideal para la humanidad, preocupado por dar solución a los problemas sociales. En estas circunstancias, pues, el reino de Dios como una realidad espiritual, una herencia para su pueblo, de Dios, una realidad de los seguidores de Cristo, una realidad futura. Cuando menciona la palabra el reino de Dios, se va a referir siempre a su señorío. Es lo que está mencionando el escritor de este libro, a su gobierno, a su soberanía, y no a la realidad del cual ejerce la voluntad de Dios, ¿no? Su autoridad. El reino de Dios, por tanto, lo considera como su poder, y por eso su poder es eterno. Cuando lo menciona como una realidad en la cual el reino de Dios puede ser experimentado. Hemos visto el reino de Dios, el reino soberano de Dios, pero el reinado de Dios que se manifiesta por sí mismo
en diferentes etapas a través de la historia de la redención, la salvación de la humanidad. Por consiguiente, el hombre ha de entrar en el dominio del reino de Dios, en las diferentes etapas, en las diferentes manifestaciones, y va a experimentar las bendiciones del reino igualmente en diferentes grados. El reino de Dios, considerado como el reino de una vida venidera, de una era venidera, y que lo podemos identificar como cielo, ¿no? El reino de Dios, el reino de los cielos. Y entonces podemos comprender las bendiciones de ese reinado, de estar bajo esa autoridad. Pero el reino está ahora y aquí. Hay un reino de bendiciones espirituales en las cuales podamos entrar hoy y gozar también como un parte de nuestra realidad de las bendiciones del reino de Dios, de lo que el Dios reina en los corazones. Hay una posición sobre el reino de futuro. Como el reino de Dios habla de esa reinado futuro, como la realización de la voluntad de Dios y disfrutar las bendiciones que acompaña y que trae toda esta autoridad de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es clara la enseñanza de que la voluntad de Dios no ha de ser realizada de manera perfecta en esta era, en este siglo, en esta época, aquí para la materialidad de hoy. Para comprender ese asunto, entonces se debe pensar en el reino de Dios como algo presente y futuro a la vez. Una conexión entre lo presente y lo futuro. Encontramos contrastes y este siglo está dominado por el mal, a la vez la perversidad, la rebelión contra la voluntad de Dios, en tanto que el siglo venidero se hace una referencia a la época del reino de Dios. Estas dos edades, el siglo actual y el siglo venidero, está marcado por la venida de Jesucristo, la resurrección de los muertos. Reino de Dios y reino de los cielos en ese sentido son intercambiables con vida eterna, con salvación. Por eso el reino de Dios en ese sentido vendrá por o después de la resurrección. Y este autor lo encuadra desde una perspectiva premilenialista. Entonces, está pensando en el reino de Dios como algo futuro, pero a la vez piensa del reino de Dios como algo presente que pertenece a esta era. El futuro es la era venidera y esta era en que vivimos también. Sin embargo, ese reino futuro de la era venidera ha sido trasladado a la era presente en esta edad actual, porque podemos probar sus poderes, sus bendiciones, ser librados de este siglo, de ese momento, dejar de vivir conforme a este siglo y pensar y vivir como en el siglo venidero. Aquí tenemos en esa lucha un triunvirato, una trinidad del abismo, Satanás, el pecado y la muerte, como parte de esta era, como dominantes en este siglo, en esta edad, y no podría establecerse el reino de Dios si estos tres no son derrotados. Entonces el autor inserta allí una idea especial, que estos tres van a ser derrotados totalmente en la era venidera, pero hoy,
ya ha comenzado su derrota y lo hace en 3 etapas, tanto la derrota de Satanás, del pecado y de la muerte. De tal forma que nosotros podemos tener una primicia, podemos gozar de algo especial de lo que será el reino de los cielos venidero. El triunfo de la muerte ha comenzado con la resurrección de Cristo y también se estila como una primicia, como una promesa de lo que será nuestra resurrección o el triunfo sobre la muerte. También la Escritura nos habla de que Jesucristo con su muerte ha vencido a aquel que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo, este es a Satanás. Y él, Jesucristo, estuvo proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y esas buenas nuevas lo ha demostrado mediante la liberación de hombres. Los ha liberado del dominio de Satanás. Nosotros encontramos en la Escritura esa práctica de exorcismo de Jesucristo, la expulsión de demonios como una prueba de que el reino de Dios es presente y como un ejemplo de lo que será la derrota final, la derrota última de Satanás y sus demonios. Eso está encuadrado en un acontecimiento escatológico, la segunda venida de Cristo. Y esto es importante para el cumplimiento, para la consumación de la redención, de la obra redentora de Dios, para nuestra mirada. El mundo parece que ha cambiado poco, ¿no? El reinado de Satanás está ahí como inalterable, pero el reino de Dios ha venido a los hombres y el reino de Dios está presente y los que lo reciben estarán preparados para entrar al reino de gloria cuando Cristo venga. Entonces se puede terminar la buena obra que el Señor ha comenzado. Este es el reino, el evangelio del reino, con ese mensaje de salvación. En las Escrituras encontramos también la idea del misterio del reino de Dios. Este misterio ha sido resuelto por el Señor Jesús a través de la enseñanza de las parábolas. Cada parábola específicamente señalaba los misterios o el misterio del reino de Dios. Y este es un propósito divino. Un misterio no es algo desconocido, un misterio aquí es algo que Dios ha revelado, que ha sido desconocido por muchos en mucho tiempo, pero Dios lo ha revelado. Esos secretos escondidos finalmente han sido descubiertos o revelados en esa nueva relación de redención con Dios. Cada una de las parábolas de Mateo 13 va a ilustrar entonces este misterio, lo que es el reino de Dios. Todavía está por venir en poder y gran gloria, pero las características ya están en nuestra época, ya están establecidas en este siglo, en nuestra edad. Y está realmente presente entre los hombres como anticipado, de una forma pequeña, pero está. Y de algún momento eso se manifestará completamente en el siglo venidero. Este es el misterio del reino, que el reino de Dios ha llegado a los hombres. Y los hombres todavía pueden rechazarlo. Sin embargo, que el reino esté entre los hombres, aunque imperceptible, pequeño, pero está, y en el tiempo será manifestado plenamente.
En ese sentido, el reino de Dios es un milagro, es el acto de Dios, es sobrenatural. Por supuesto, los hombres no pueden edificar el reino, no pueden levantarlo, erigirlo, porque el reino es el reino de Dios, es el gobierno de Dios, el dominio de Dios. Dios ha dado a los hombres el mensaje, el evangelio del reino. Es nuestra responsabilidad, por tanto, proclamar las buenas nuevas acerca del reino. Ese reino de Dios tiene una exigencia, una forma, un estilo en quienes pertenecen a este reino. Tendrá que vivir de una manera como ha establecido el Señor. La vida que Cristo vino a darnos es la vida del reino de Dios. No es una vida que se relaciona con nuestro espíritu nada más, tiene que ver con la totalidad del ser humano. Dios cuida de nuestro cuerpo, por supuesto, pero Él tiene propósito de redimirlo completamente. Es que la vida eterna pertenece al reino de Dios y el siglo venidero, pero esta vida eterna también ha entrado en este siglo. Entonces, para que nosotros podamos experimentar en medio de una corrupción universal, en medio de la muerte, podamos experimentar esa vida eterna. El compañerismo con Dios, por lo tanto, esa amistad con Dios, esa relación con Dios, es la vida eterna. Entonces, nosotros experimentamos el reino de Dios cuando estamos relacionados con Dios. Y eso comienza cuando nuestra vida está dedicada, cuando nuestra vida está entregada a nuestro Dios. El segundo sentido de la vida eterna es la vida del Espíritu. El Espíritu de Dios que se ha habilitado en nosotros. Dios nos ha dado de su Espíritu como una primicia de lo que será la vida total que vendrá con la resurrección cuando Cristo venga. Entonces, esa plenitud de vida del Espíritu de Dios como una primicia la gozamos hoy. Una experiencia inicial de lo que será una vida celestial. La gozamos hoy. Entonces, de esa manera, el reino de Dios del siglo venidero se hace presente hoy en la vida del ser humano. Pero esa vida del reino de Dios tendrá que manifestarse bajo una justicia, y no es una justicia humana de reglas y normas, no es una justicia del conocimiento. El Sermón del Monte nos da una enseñanza sobre las condiciones que necesitamos para entrar al reino de Dios. Y comienza con una justicia, demanda una justicia, que no solamente tendrá que verse con los actos externos del pecado. La justicia de Dios, la justicia del reino de Dios, es el producto del reinado de Dios en el corazón humano. Dios debe reinar en nuestras vidas. Ahora, si hemos de entrar en el reino, al reino de Dios, por supuesto, ¿no? La justicia que demanda el reino de Dios y la justicia que Dios demanda de nosotros, no la podríamos cumplir. Tendríamos que recibirla de Él mismo, o estamos en dificultades, estamos en problemas, estaremos perdidos. La demanda de Dios, Dios nos capacita para cumplir esa demanda. Por eso nuestra generación necesita volver a los modelos bíblicos de esa justicia, volver a la pureza, que es uno de los elementos que se han perdido, por los cuales las familias se han destruido. Es la justicia que corresponde al reino de Dios y exige una actitud del corazón que no está motivada por los intereses individuales, egoístas, o esa actitud que no reclama sus propios derechos. Entonces,
Eso va a conllevar a las personas como una justicia de entrega libre. Y esa justicia que renuncia a sus derechos está libre de venganza, está libre de autovindicación, no va a estar buscando su propia restauración o que sea reconocido. Eso va a estar marcado por el amor, donde el cual no hay venganza, es la justicia del reino de Dios. Entonces, hasta cierto punto el Sermón del Monte nos ha puesto esas condiciones, nos ha puesto esas características, esa forma que tendríamos que gozar cuando el hombre experimenta el reino de Dios en su vida. Este es el patrón conforme al cual los discípulos del Señor hemos de vivir. La justicia del Sermón del Monte. Ahora, el reino, para entrar en el reino el Señor demanda algo. Y esa demanda no es un conocimiento, no es cierta experiencia, no es sacrificios o cosas por el estilo, pero demanda una decisión. Esa decisión de arrepentimiento. La esencia del arrepentimiento es una decisión que determina la calidad del presente y el destino futuro de la persona. Sin arrepentimiento no hay cambio en la vida de la persona. La demanda básica es esa en el reino de Dios. Es una respuesta que tiene que ver con la voluntad del hombre. Los hombres que han recibido tendremos que decidir sobre el arrepentimiento para entrar en el reino de Dios. Tenemos que rendir, el hombre tiene que rendirse a Él. Jesús ha demandado una decisión firme, pero también inteligente. No es una decisión que hace así rápida, a la ligera, pero de todas maneras el reino de Dios demanda esa decisión definitiva, que tendrá que ser irrevocable, una decisión clara. La decisión incluye el costo de esa decisión. También es una decisión costosa. Sí, porque al hombre le puede costar su propia vida. Eso significa una dedicación completa a Cristo. Y eso aún puede costarle la vida. Eso significa un acto de autorrendición. Y esa decisión que demanda el reino de Dios finalmente tiene que ser una decisión para siempre, sin retorno. El reino de Dios se ha acercado de la Escritura, ¿no? Arrepentidos, volver. Hay que recibir las buenas nuevas. Hay que entregar a la autoridad de Dios. Es la exigencia del reino de Dios. Que nuestra vida pertenezca al Rey de Reyes. En la predicación sobre el reino de Dios que se ha acercado, inicialmente fue el pueblo de Israel por el cual llegó el mensaje y la salvación. Los judíos como un solo hombre parece que rechazaron esta nueva relación con Dios, aunque hubieron muchos que respondieron a esa oferta, se convirtieron en discípulos de Jesús. Estos fueron hijos del reino de Dios. Estos formaron el núcleo de lo cual luego se convirtió la iglesia. En ese sentido, a través de Israel no está activo el reino de Dios, pero ahora es a través de la iglesia. Es el dominio que se ha manifestado a través de Cristo. Es el dominio en el cual se pueden experimentar las bendiciones del gobierno, del régimen de Dios con su pueblo. Entonces, el reino de Dios, como una actividad redentora y gobierno de Dios en Cristo, creó la iglesia.
la iglesia en el mundo. Y es que ahora está obrando en el mundo a través de la iglesia. Por lo tanto, este escritor sostiene, la iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios ha creado a la iglesia y obra en el mundo a través de la iglesia. El reino de Dios finalmente traerá la salvación a Israel y hará que Israel entre en el reino. Nos ha traído la salvación a nosotros, los que constituimos en la iglesia, y nos ha llevado a formar parte del reino. Entonces, la iglesia, que es la comunidad del reino de Dios, está llamada para luchar contra la perversidad satánica en el mundo. Una pregunta crucial: ¿cuándo vendrá este reino? Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será este tiempo, ¿no? El cumplimiento. Y ese se refiere a la manifestación del reino de Dios, en poder, en gloria, en majestad. Está claro que aquí esa es la referencia a la segunda venida del Señor Jesús. Este evangelio del reino debe ser predicado por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino es el cumplimiento, es el anuncio que ¿cuándo vendrá el reino? Lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará es la victoria sobre sus enemigos. Cuando la iglesia haya terminado su tarea, entonces Cristo vendrá otra vez. Los postreros días serán malos, pero de tal forma que podríamos estar desalentados, ¿no? Pero Dios nos ha dado un evangelio para estos últimos días. Y nos ha dado poder para llevar el evangelio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El Señor está esperando que nosotros hayamos terminado nuestra tarea. Él manifestará su reino sobre la tierra, dentro y fuera de su iglesia. Y cuando nosotros hayamos cumplido la misión, Él volverá y establecerá su reino en gloria. A nosotros que hayamos cumplido nuestra misión, también traerá la recompensa. Ahí nos ha dado no solo esperar su venida, sino también apresurar el día de Dios. Esta es la misión del evangelio, el reino, y esta es nuestra misión. Que Dios les bendiga. El reino de Dios, de esa perspectiva presente, en lo futuro se manifestará en gloria. Amén.